Doctor Cabal, bienvenido a la Hora de la Verdad. Bueno, muy buenos días. Una corrección, es Fenalco Nacional. Fenalco Nacional, sí señor, toda la razón, perdóneme Sí. usted. Bueno, Doctor no, no, Jaime por nada. Alberto, Un saludo a además Nicolás, la mesa de trabajo y a todos los oyentes de La Hora de la Verdad. bueno, doctor Jaime Alberto, la noticia más reciente que recibe pues gran parte del país con mucha felicidad y mucha esperanza es el aumento del salario en 10,07%, que fue lo que anunció el presidente de la República. No hubo mayor resistencia o problema con los sindicatos, con las centrales obreras y bueno, algunos sectores empresariales han dicho que aplauden ese aumento en el salario mínimo que queda ubicado pues en 1 millón de pesos más los 117.174 pesos del subsidio de transporte. Pues muy bien, ¿cómo lo recibe el sector que usted maneja, doctor Cabal? Bueno, primero que todo, me parece muy interesante eh, participar con todos los oyentes, que este fue un esfuerzo de consenso, muy concertado. La Comisión de Concertación Laboral, que tiene la obligación, digamos, de asignar el nuevo salario mínimo, o si no el presidente por decreto, pues en esta oportunidad, después de muchísimos años, pudo llegar a ese consenso, digamos, a esa cifra del 1 millón de pesos, que era un anhelo de los trabajadores, pero también es necesario destacar que es un gran esfuerzo de los empresarios. Los 5 gremios que estuvimos sentados en la mesa, conjuntamente con la ANDI, con la Subancaria, con la COPI, con la SAC, pues en consultas con nuestros empresarios éramos conscientes de que esto significaba un gran esfuerzo especialmente para la micro, pequeña y mediana empresa, pero creemos que en esta oportunidad los criterios no fueron económicos y técnicos, sino más sociales, es decir, una forma de devolver un poco toda esta recuperación que ha tenido la economía en el país y darle mayor poder adquisitivo, digamos, a los salarios en medio de una carestía. O sea que en Fenalco pues lo recibimos bien, obviamente con la preocupación que genera esta alza en términos de costos para las empresas, pero creemos que era una decisión social muy importante que teníamos que tomar. Nicolás Gómez. Doc- Doctor Cabal, muy buenos días y qué gusto tenerlo aquí en la hora, la verdad. Pues precisamente, pues, no sé los gremios, pero pues muchos pequeños empresarios, muchos empresarios también medianos, pues tienen grandes preocupaciones porque pues este aumento, como usted muy bien lo dice, no tiene tanto argumento técnico o económico, sino que es con más motivo social, que parece muy bien, es lleno de un buenismo que todos entenderíamos y aceptaríamos. Es más, podríamos subirlo a 3 o 5 o 10. El problema es que esto, pues esta barra que se pone encarece obviamente la contratación de un empleado formal, que ya eso es suficientemente cara. Acá el presidente Duque y el gobierno pues, nos dicen que esto, porque como nos está yendo bien a todos, es hora de ser solidarios. Eso es fácil cuando es con la plata de los demás, pero ya hay empresas que han manifestado aquí en la hora de la verdad y también en diferentes medios de que han tenido que comenzar a salir de nómina, porque es que no pueden pagar ese mínimo que subió bastante. ¿A usted no le preocupa que esta medida pues cree más informalidad y que para muchos empresarios sea difícil de contratar pues de una manera formal, cogiendo todos los requisitos que esto implica, porque encarece poder traer personas? No deberíamos irnos volcando hacia una flexibilización laboral que permita por lo menos avanzar en formalizar esa clase de población económicamente activa que está ocupada, pero pues de manera informal, como ya lo repetía. Sí, Nicolás, por eso lo dije que lo veíamos con preocupación, pero digamos también con la certeza de que en esta oportunidad, esta decisión social era necesario hacerlo. Igual si usted analiza, la inflación va a terminar bordeando el 6%, la productividad fue el 1,5%, estaríamos con los criterios técnicos y económicos, el salario hubiera sido 7,58%. Ese esfuerzo de algunos puntos adicionales, pues es un esfuerzo, por eso digo, y es un costo importante y sobre todo impacta mucho más en la micro, pequeña y mediana empresa. Y es cierto lo que usted dice, que los salarios altos generalmente estimulan la informalidad. Por eso en el país no nos podemos quedar con medidas aisladas. Es decir, recuerde que hace poco el Congreso aprobó la reducción de la jornada laboral. Eso es un encarecimiento también para la nómina, sobre todo de los Claro. empresarios del comercio y el turismo.
el salario mínimo alto. Entonces aquí lo que estamos viendo es que ya el país necesita, y ese es un gran derrotero que tiene que tener el nuevo gobierno, necesita con urgencia una reforma laboral que flexibilice la contratación y flexibilice los costos de contratación, sin desmontar el régimen actual, pero generando una puerta de entrada a los informales y a los desempleados. Esa es una tarea que nosotros hemos venido proponiendo desde FENALCO desde hace más de 2 años, que el país necesita y que seguramente el próximo gobierno sí o sí la tiene que acometer. O sea que esperamos que vía esa flexibilización y de contratación, la contratación por horas que tanto hemos dicho, pues se pueda de alguna manera combatir la informalidad y generar más empleo. El problema de la contratación con horas, doctor Cabal, ha sido la oposición que han presentado los sectores sindicales respecto a la posibilidad de que sea así, contratación por horas, porque se necesita. Además, eso pues ayudaría a la generación de empleo. Hoy, con el salario, que bueno, en alguna medida sí, claro, diferente al anterior, pero hoy con el salario del 1.000.000 de pesos, como le llamamos, para tenerle un nombre genérico, rápido, además muy real, tenemos ese 1.000.000 de pesos que debe sumarle salud obligatoria, obviamente, que sobre 1.000.000 de pesos son 85.000 pesos. Pensión, obviamente, son 120.000 pesos. La caja de compensación, que vale 40.000 pesos para ese 1.000.000 de pesos. La ARL, que vale 5.220 pesos. El subsidio de transporte, que quedó en 117.174 pesos. Las vacaciones, que son 42.667 pesos. La prima de servicios, 92.204 pesos. Las cesantías, que son lo mismo, cerca de 92.204 pesos. Y los intereses a las cesantías, que suman 11.065 pesos. Todo esto, al hacerle el ejercicio de suma, pues nos da 1.604.534 pesos, que es lo que tendría que pagar, asumir el empleador, obviamente, para pagarle a la gente que trabaja para él. La pregunta es, doctor Cabal, a nivel nacional no será fácil, en la medida en que, claro, pues ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Cúcuta, eh, tendrán quizá la posibilidad en cuanto a sus empresarios en poder pues dar el salario, ¿no? Porque pues les ha ido bien, la reactivación económica ha sido muy beneficiosa para todos, hemos visto que el país va a crecer un poco más del 9%, excelentes noticias en materia económica, pero ahora viene, la pregunta es, ¿qué va a pasar en esos municipios donde las dificultades económicas son mayores, municipios pequeños? Y yo ponía el otro día el ejemplo, no sé, en Paujil, en San José del Guaviare, en Granada Meta. ¿Qué va a pasar con ese pequeño empresario que tiene que someterse ahora a esta posibilidad necesaria de pagar bajo la ley ese salario que va a ascender a más de 1.600.000 pesos? ¿Cómo se va a tomar alguna medida o qué se ha dicho respecto a la posibilidad de que no haya una masacre laboral y mucha gente termine perdiendo el empleo o por lo menos de mejorando su situación y terminen haciendo contratos, no sé, por prestación de servicios o por horas que luego terminan un problema entre el empleador y el empleado? Sí, como hemos dicho, usted toca un tema muy interesante, muy interesante, porque también desde FENALCO y antes de entrar a ese análisis que usted hizo muy claramente de las cuentas, es decir, aquí cada salario significa un 60% más de costo laboral. Y si a eso usted le suma que los pequeños, medianos comercios o inclusive los grandes tienen que laborar muchas veces sábados, domingos y nocturnos, las horas nocturnas dominicales, ni hablar de ese costo, es decir, ese costo se significa muchísimo más y por supuesto ahí es donde se justifica la flexibilización de la contratación por horas que se tiene que abrir paso en el país. Pero usted toca un tema muy importante y es las ciudades pequeñas o las regiones. No es lo mismo pagar un salario mínimo de esta naturaleza en Bogotá que hacerlo en Quito o hacerlo en La Guajira o hacerlo en San José de Guaviare. Eso demuestra que también el país tiene que evolucionar hacia un salario diferencial por regiones, que es parte de las reformas que este país necesita y que nosotros estamos convencidos que tenemos que caminar en esa dirección. O sea que por ahora, pues obviamente este costo pues hay que asimilarlo como se ha asimilado todos los años, es difícil, pero por supuesto también está denotando la necesidad de esa reforma que estamos hablando hacia el futuro.
Pues doctor Jaime Alberto Cabal, nuestra preocupación es evidentemente que no vaya a significar esto una pérdida de empleos, que esto no vaya a impactar negativamente, pero además, eh, no sé si todo el mundo entiende el fenómeno de inflación, ¿verdad? Que se puede producir ante un aumento del salario. Evidentemente, pues lo aplaudimos, claro, maravilloso que todos podamos ganar más en cuanto al salario mínimo, es una bendición, pero preocupa el asunto de inflación. ¿Hay alguna cuenta sobre ello, alguna aproximación de lo que nos puede costar a nosotros en términos reales ese aumento del salario en cuanto a temas de inflación? Bueno, aquí hay un tema muy importante que, que es necesario también compartirlo con los oyentes. En el acuerdo que se firmó, quedó estipulado que el gobierno nacional, mediante decretos que deben de salir de aquí al 20 de diciembre, iba a desindexar aquellos bienes y servicios que se incrementan con el salario mínimo tradicionalmente. Es decir, cada año, el 1 de enero, suben los peajes, suben los cupones copago de salud, suben las multas, los comparendos y una cantidad de servicios adicionales con el salario mínimo. Parte del acuerdo es desindexarlo del salario mínimo y seguirlo manejando solamente con el IPC o el índice de inflación para contribuir a que no se genere una escalada inflacionaria. De todas maneras, no podemos negar que con una inflación como la que estamos viviendo, con estos incrementos, con la crisis, por ejemplo, que estamos padeciendo de contenedores e incrementos en los fletes, que están careciendo los productos importados y las materias primas de la industria, vamos a tener un año 2022 con un escenario de inflación. Eso no se puede negar y para eso pues hay que prepararse y seguramente pues el Banco de la República en el manejo de la política monetaria, como es su función, pues tendrá que tomar medidas adicionales. Doctor Cabal, una pregunta, así como usted mismo pues, nos está explicando y como Demar también nos ilustraba el panorama económico para el país, pues no es fácil, la reactivación apenas está arrancando y hay unos que asumen que ya lleva décadas y lo que nos falta es tiempo. ¿Qué va a hacer o qué papel va a jugar usted y su gremio en este esfuerzo pues, monumental que va a tocar hacerlo el próximo año? Mientras tanto, pues tendremos que hacer este esfuerzo lleno de buenismo, pero con poco tecnicismo y con poca productividad, digamos, para la dinamización de nuestra economía en estos tiempos difíciles, en las propuestas de reforma laboral que se podrán tocar, digamos, ya hacia 2022. Cuéntenos un poco cuál va a ser el papel que va a jugar el gremio. Bueno, básicamente es el mismo papel que hemos venido jugando durante la pandemia. Penalco asumió un rol de acompañamiento a los comerciantes y propositivo con el gobierno nacional y con el Congreso en materia de medidas de alivio o programas de compensación para la situación que se estaba viviendo. Y esa misma política la vamos a seguir siendo. Vamos a seguir siendo un gremio muy propositivo en el escenario nacional, de acuerdo a cómo se vaya desempeñando la economía. Creemos que inclusive el año entrante hay que estudiar con el gobierno un paquete de medidas de apoyo a las MIPYMES, precisamente para compensar parte de todos estos costos y estimular salir de la situación. Muchas de las MIPYMES hoy en día tienen todavía problemas de endeudamiento. Eso hay que solucionarlo. Tienen problemas igualmente de tecnología, tienen problemas inclusive de acceso a mercados por comercio electrónico, que es, digamos, una tendencia mundial. Todo ese tipo de cosas hay que promoverlas desde el gobierno y obviamente desde los gremios, y será parte fundamental de nuestro papel que vamos a jugar. Doctor Jaime Alberto Cabal, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Lo estaremos molestando y porque es necesario. Antes de irnos, ¿cómo va esta Navidad para el comercio? Bueno, estamos cerrando, como lo anotó ayer el DANE, octubre, como lo anotamos. Creo que tenemos dificultad, lo escuchamos muy lejos, doctor Cabal. Sí, ahora me escucha mejor. Ahora sí. Nos decía usted que, como decía el DANE, y ahí nos quedamos.
Sí, como decía Aldane, el comercio creció al 8.2% en octubre. En noviembre nuestra bitácora acaba de arrojarnos resultados también muy positivos en el comportamiento de las ventas. Los días sin IVA, sin lugar a dudas, han ayudado muchísimo. Y estamos cerrando una temporada decembrina buena, lo cual nos lleva a pensar pues que el comercio va a ser uno de los grandes jalonadores de ese crecimiento económico que creemos va a estar entre el 9,5 y 10%. Entonces, aparte de preocupaciones de algunos inventarios que están bajos por la escasez, como decía, la crisis de los contenedores, pues de resto creemos que vamos a terminar un año con un segundo semestre y sobre todo con un trimestre final muy positivo. O sea que con esto pues yo creo que me despido deseándoles una feliz Navidad a todos ustedes allá en la hora de la verdad, a todos los oyentes, y esperamos que el 2022 nos traiga cosas buenas. Así sea, doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO Nacional. Le deseamos un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Demar y Nicolás. Un abrazo. Un abrazo. Pues muy bien, avanzamos. Escuchan ustedes la hora de la verdad. Y vamos a un corte porque luego regresaremos con Gabriel Santos, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático. Ayer, casi que una batalla campal fue lo que se vivió en el recinto de la Cámara de Representantes, en medio de un debate álgido por la eliminación del polémico artículo en la ley anticorrupción que buscaba ponerle mordaza a la prensa. Pues muy bien, vamos a hablar con Gabriel Santos sobre cuál es ese artículo, qué traía realmente en el fondo el artículo, cómo atentaba contra la libertad de prensa en el país. Muy bien, no se muevan, ya regresamos.